si los fotones son excitaciones de un campo cuántico, el límite de la velocidad de la luz puede ser debido al tiempo que tarda en pasar de un píxel cuántico al siguiente. Y esto te lo voy a dejar, Francis, pero quiero recordar que hace poco estuvimos hablando de estas teorías de gravedad arcoíris, en las cuales, según sea la estructura de la espuma cuántica, que se supone que el espacio-tiempo a escalas de escala de Planck, a escalas muy microscópicas, está compuesto por esta espuma cuántica, la interacción de los fotones al propagarse por esa espuma cuántica hace que, dependiendo de, bueno, hay un tipo de modelo que trata justamente de esto, ¿no? De una discretización del espacio-tiempo, y que según sean esos píxeles, pues el avance según cómo sea la longitud de onda fundamental, a ver cómo era, de esos píxeles del espacio-tiempo, si la longitud de onda de la luz es mucho más grande que esa longitud de onda fundamental, entonces no las ve y pasa tal cual a través, pero según vamos haciendo más y más corta la longitud de onda de la luz, va siendo cada vez más y más sensible a esa estructura, ¿no? Y eso genera una diferencia en la velocidad de la luz al propagarse por el espacio-tiempo. Recuerdo que era algo así, pero vamos, no Sí, sé si sí, te sí. recuerdas más detalles, Francis. Sí, bueno, básicamente eso, como ocurre en un conjunto de péndulos acoplados, ¿no? Cuando tienes ondas que se propagan ahí, en cualquier sistema que esté formado por partes, tú tienes una velocidad típica natural, digamos, de la vibración, y después tienes como armónicos, ¿no? Tienes velocidades más grandes en las que pues dos de los péndulos vibran, al unísono, tres, etcétera, y vas teniendo diferentes combinaciones de ondas que van surgiendo, ¿no? Tienes digamos, el límite de Nyquist, ¿no? El límite de frecuencia de muestreo. Tienes un tamaño mínimo que te da una frecuencia máxima y después tienes un conjunto de frecuencias más bajas en función de la estructura, ¿no? Bueno, en relación a lo del fotón, esto es la trampa de siempre, ¿no? Esta es la mayor tontería del mundo, ¿no? Uno dice, ¿cómo yo defino la escala de Planck? Pues utilizo la velocidad de la luz. Pero si cojo la velocidad, la escala de Planck me da una escala de tiempo, el tiempo de Planck, que multiplicado por la velocidad de la luz me da la escala de espacio. O cojo la escala de espacio y me da la escala de tiempo. Dice, maravilloso, lo he descubierto. La velocidad de la luz es el cociente entre la escala de Planck y la escala de tiempo y la escala de espacio. Y dice, no, vale, es mentira. O sea, tú construyes la escala de tiempo y la escala de espacio usando la velocidad de la luz. Entonces, obviamente, puedes hacerlo hacia atrás, pero el punto clave es que la velocidad de la luz la consideras como patrón para definir esas escalas de tiempo mínimas, ¿no? Entonces, esta idea de que el espacio-tiempo está discretizado en unidades de espacio de tamaño de la escala de Planck, unidades de área, unidades de volumen de la escala de Planck, y que eso, las interacciones entre esos objetos a esa escala espacial ocurren a escalas de tiempo de tal manera de que lo que va a masa cero, lo que es la energía, lo que es la información, se mueve exactamente a la velocidad de la luz, es como una especie de trampa puramente por la definición de las unidades, ¿no? Sí, es puramente accidental, es decir, primero he metido la velocidad de la luz y me ha salido eso, y ahora lo hago al revés, digo, porque ya que me ha salido esto, lo vuelvo para atrás y deduzco la Sacó velocidad la de la luz. velocidad de la luz, ¿no? O sea, lo No, que no metí al funciona, principio o es lo que sea, sacó es la un luz. argumento completamente circular, es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Sí. ¿Qué viene primero, el huevo de gallina o la gallina que pone el huevo de gallina? No tiene sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos no nos llevan a ningún sitio, y no llevan a ningún sitio. Es decir, eso sí, le encanta a gente como Stephen Wolfram, le encanta a muchísima gente ese tipo de argumentos, porque son argumentos muy sencillos, ¿no? Dice, no, pues la velocidad de la luz es pues esa velocidad típica de cosas con el tamaño adecuado. Dice, pues sí, el tamaño de la escala de Planck, pero es que la escala la he construido con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de los fotones que tengan una longitud de onda comparable a la escala de Planck? Pues lo que nos dice el modelo estándar, en principio, es que si el modelo estándar es válido hasta esa escala de tiempo y no existe gravedad cuántica y la gravedad clásica se mantiene como clásica y se mantiene como la interacción más débil de todas las interacciones a esa escala, es decir, si ocurre lo que se llama, si la gravedad cuántica es asintóticamente segura. Es asintóticamente segura significa que a la escala de Planck el espacio-tiempo es completamente clásico, no existe ningún tipo de fenómeno cuántico relevante para las partículas. Pues si eso es verdad, que no lo sabemos si es verdad o no, pues resultará que a la escala de Planck sí existen fotones. Pues existen fotones y yo puedo hablar del concepto de fotón, puedo hablar del concepto de partícula y no tengo ningún problema, es que no pasa nada. Me da lo mismo estar en la escala de Planck que 100 veces la escala de Planck, y bueno, incluso, ¿por qué no?, por debajo de la escala de Planck. O sea, pues no hay ningún problema. Pero el problema está en que no sabemos si eso es así. Lo que nos dicen muchos ideólogos, sobre todo de la línea del it from bit, ¿no?
de la idea de que la realidad es pura información y de que hay una espuma cuántica y hay una naturaleza cuántica propia del espacio-tiempo, es que en la escala de Planck es la escala importante, es la escala en la que ocurren cosas, ¿no? Entonces, si es verdad que es la escala en la que ocurren cosas, tú puedes hacer los cálculos semiclásicos y lo que te das cuenta es de que no existe el concepto de partícula en la escala de Planck. Si tú dices que la escala de Planck es una escala última en la que el espacio-tiempo deja de ser continuo, pues ya esa naturaleza discreta lo ve el fotón. Entonces tú no puedes construir una excitación de un campo cuántico en un espacio-tiempo que es discreto. Ya no es una excitación de un campo cuántico del mismo tipo que es cuando tienes un espacio-tiempo continuo, ¿vale? Pues es otra cosa súper exótica, una precuántica o lo que quieras llamarle, ¿no? Pero no es una excitación cuántica. Entonces eso hay varios libros muy famosos que tratan de justificar, montar eso y dedican capítulos enteros a discutir cómo lidiar con ese problema, y la conclusión final es que no existe el concepto de partícula en esa escala. Si es verdad que el espacio-tiempo es discreto a la escala de Planck, tú no puedes construir un concepto de partícula en ese espacio-tiempo discreto y que tenga como límite el concepto de partícula a escalas mucho mayores, ¿no? Pero claro, eso en teoría de cuerdas se arregla con todo el tema de la mirror symmetry, el hecho de que en realidad esto es efectivo, esto es como el polo norte de la Tierra. En el polo norte de la Tierra hay una singularidad. Cualquier representación de una esfera te da un punto singular, llámale norte. Bueno, pero es ficticio, porque yo puedo cambiar ese punto a otro punto, y entonces ese punto deja de ser norte y ya no se llama norte y ya no tiene problemas, ¿no? Pasar los problemas al polo sur, ¿no? Ese tipo de trucos se pueden hacer en teoría de cuerdas, ¿no? Y entonces puedes seguir sosteniendo el concepto de cuerda, porque claro, lo que le interesa en teoría de cuerdas es sostener el concepto de cuerda, que es un concepto muy parecido al concepto de partícula, ¿no? Hay un campo, unas excitaciones de un campo especial que me da ese concepto que yo llamo cuerda, ¿no? Pero ya digo, todo esto es muy especulativo, y lo que la mayor parte de la gente que ha pensado mucho en esto piensa es que ni el concepto de agujero negro ni el concepto de partícula son sostenibles en la escala de Planck. En la escala de Planck, en espacio y tiempo, tú tienes otro concepto. No sabemos cuál, hay que desvelarlo, y es un concepto completamente distinto en el que este tipo de conceptos que son claramente requieren un espacio-tiempo continuo, cuando no tienes espacio-tiempo continuo, no son sostenibles.